Feliz sexto aniversario, Iglesia Aviva Altamira. Amigos, una vez más, qué gusto de verdad saludarle a través de las redes sociales y compartirle un mensaje, y siempre lo digo cada semana, ¿verdad? Porque esa es mi convicción, que es un mensaje que sale del corazón de Dios. Yo le he puesto un título a este mensaje, y el título que le he puesto se llama Cuando seas grande. Pareciera el título de una canción, ¿verdad? Pero cuando seas grande. Mire, ¿cuántos en este lugar conocen a Dios? ¿Cuántos? ¿Todos conocemos a Dios? ¿Sí? Todos conocemos de una manera a Dios. Pero sabe, no todos hemos conocido el corazón de Dios. Hay un versículo que se ha predicado mucho, y todos lo hemos escuchado. Incluso cuando nos lo han predicado, cuando lo hemos predicado, decimos, sí, gloria a Dios, amén, yo lo creo. Ese versículo que está en el libro de los Romanos, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas que nos suceden son para bien. Y todos creemos en la palabra de Dios. Cuando escuchamos eso, nos puede dar ánimo, pero solo por un momento. Porque si nosotros hemos escuchado ese versículo y lo hemos creído, ¿por qué cuando estamos pasando por una dificultad estamos tan afligidos? ¿Por qué cuando estamos pasando por un momento difícil a veces cuestionamos a Dios? ¿Por qué? Si se supone que nosotros conocemos a Dios. Si usted conoce a Dios, usted sabe que los planes de Dios para usted son planes de bien, no son planes de mal. ¿Cierto o no? Bueno, entonces si usted conoce a Dios, usted y yo también deberíamos de conocer el corazón de Dios. Pero ¿por qué usted y yo no conocemos el corazón de Dios? Bueno, ¿sabe? Dios pudo mostrarme a través de un versículo por qué razón la mayoría tardamos en conocer el corazón de Dios. Y mire, en la primera carta a los Corintios, todo el capítulo 13 habla acerca del amor. Si usted lee el título de ese capítulo en su Biblia, todo el capítulo, el apóstol Pablo está hablando acerca del amor. Pero en ese capítulo hay dos versículos que llamaron poderosamente mi atención. Vamos al versículo, capítulo 13, versículo 11 de la primera carta a los Corintios. Y dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Oiga, y si usted y yo leemos este versículo, ¿qué tiene que ver este versículo con el amor? ¿Por qué está este versículo ahí? Porque si usted lo lee sin el contexto, bueno, podemos darle un significado, pero cuando ya leemos este versículo en todo el contexto, decimos, wow, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar ahí? Porque ese capítulo está hablando acerca del amor. Ahora, tengo que decirle algo.
Y no es algo que usted desconoce, todos los que somos padres de familia. Y yo creo que de alguna manera todos lo sabemos, porque los que somos padres de familia podemos entenderlo un poquito más que los que no lo son, aunque los que no son padres de familia también saben de lo que le voy a hablar, porque en su momento ellos tuvieron un padre. El niño habla, piensa y juzga como un niño. El niño habla, piensa y juzga como un niño. ¿Sabe? Cuando mi hija era pequeña, mi hija, como muchos niños, a ella le gusta comer dulce. Le gustan las cosas dulces. Yo soy una persona que, la verdad, evito comer lo dulce. Pero cuando yo no le compraba el dulce que mi hija quería, ella se ponía a llorar. Ella hacía un berrinche. Y muchas veces ella me dijo: papá malo, ¿por qué no me compras lo que quieres? Muchas veces se enojó conmigo porque no se lo compraba. Y se retiraba de mí. Después volvía, ¿verdad? Pero me decía: papá malo. Y luego me decía: ya no te quiero. Y los que somos padres, bueno, eso lo hemos escuchado muchas veces de nuestros hijos cuando están chiquitos. Pero ¿sabe por qué ella me decía eso? Porque era una niña. Ella no alcanzaba a comprender que si yo no le daba ese dulce, era porque yo estaba cuidando su salud. Era para evitar que ella tuviera caries, que se le picaran los dientes. Ella, por ser una niña tan pequeña, no podía comprender el amor que yo tenía para con ella, y ese amor era el que la protegía. Pero ella no podía entender ese amor porque ella era una niña. Y por ser una niña pequeña, ella hablaba como una niña. Ella hoy no me lo dice porque ella ya es una adolescente. Ella ahora dice que me ama. Y cuando yo no le doy algo, a lo mejor no pone una cara tan amigable, pero ya no me dice: papá malo, papá no te quiero. Ella me lo decía cuando era una niña. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, claro que no eran los mismos que los míos. Ella pensaba como una niña, hablaba como tal y me juzgaba como una niña. Para ella, cuando yo no le daba lo que ella quería, yo era un papá malo. Cuando no hacía lo que ella me pedía, ella me juzgaba. Pero ella me juzgaba porque era una niña. El niño no puede entender los planes del Padre, porque su capacidad de comprensión no es la misma. Y yo le pregunto algo: ¿no será que lo mismo nos pasa a nosotros con Dios? Porque mi hija sabía que yo era su padre. Y mi hija, aunque me amaba, cuando yo no le daba lo que ella quería, para ella era fácil decir que yo era malo y me juzgaba. Aunque ella supiera que yo era su papá y que yo por ella sería capaz de muchas cosas. Yo le pregunto algo: ¿no será que nosotros no hemos entendido el corazón del Padre porque nuestros pensamientos no son como los de Él?
A veces pensamos que Dios nos está castigando. A veces decimos, Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? Hay un proceso que quizás Dios está haciendo en nuestras vidas. Dios está tratando con nosotros. Es más, ¿cuántas veces usted le ha pedido algo a Dios y cuando Dios responde? A veces usted hasta dice, cancelado en el nombre de Jesús. Usted no quiere la ayuda que Dios le está dando. El detalle es que usted espera la bendición de una manera, sin darse cuenta que la ayuda de Dios no siempre vendrá en el paquete que nosotros estamos esperando, iglesia. ¿Sabe? El año pasado tuve, no quiero llamar accidente, sino un incidente, manejando. Ese incidente me dejó una deuda muy grande, exageradamente grande. Casualmente, y yo no sé si mi esposa se acuerda de eso, casualmente mi esposa, una semana, unos 15 días antes, estábamos platicando y llegamos a un acuerdo de que las tarjetas de crédito ya no se usarían más, porque teníamos exageradamente muchas deudas. ¿Y sabe cuánto tiempo he estado orando pidiéndole al Señor, Señor, yo ya no quiero tener esa deuda, yo ya no quiero tener más deudas? Y un día Dios escuchó esa oración. El problema es que las tarjetas no se dejaban de usar. Y entonces pasó ese incidente. ¿Y qué cree que pasó con esas tarjetas? Se multiplicó la deuda. Se multiplicó la deuda. Y ese era un buen momento para decir, Señor, ¿de qué se trata? Yo te pedí que me ayudaras a salir de esa deuda. ¿Oré mal? Dime, Señor, ¿en qué me equivoqué? Dime si yo soy el malo o eres tú. Yo sé que todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas nos suceden para bien. Porque entonces, ¿cómo me explica usted eso? Pues obviamente, como las tarjetas se multiplicó y se superaron los límites, ya no se han podido usar. Y si las cosas siguen caminando como hasta ahorita, primeramente Dios, antes de que termine este año, lo terminaremos sin deudas. ¿Por qué? Porque la única manera en la que mi familia y yo nos teníamos que abstener de ciertas cosas era solo de esa manera. Y a lo mejor en su momento no lo entendíamos. Yo no lo entendía. Yo no lo entendía. Pero tenía paz en mi corazón. Yo sí sabía que Dios estaba haciendo algo, pero no sabía cómo. Ahora sé que eso fue algo que Dios permitió por muchas razones. Y una de ellas era que Él escuchó mi oración. La bendición no llegó en el paquete que yo esperaba. Y la verdad no sé qué esperaba. A lo mejor que cayera una bendición súper económica y de ahí pagar, pero no era así, no fue así. Él tenía que tratar conmigo y tenía que tratar con mi familia. ¿Sabe? No es fácil, iglesia.
No es fácil cuando estamos pasando por un momento de prueba, por un momento difícil, comprender o entender a Dios. Pero le aseguro que cuando usted tiene la fe, espera, en su momento usted sabrá. Y ahorita bíblicamente se lo voy a mostrar. En su momento usted verá por qué tuvo que vivir lo que vivió. ¿Sabe? Algunas personas a veces vienen a la iglesia y es fácil juzgar a las personas que quizás no tienen un comportamiento como debiera ser. Y a veces la gente me dice: pastor, pero ¿por qué no reprende a esa persona? Mire su comportamiento, él ya es un cristiano. Iglesia, el que es un niño habla, piensa y juzga como niño. Hay gente que ha recibido el evangelio, ha recibido la salvación, pero son niños. Y yo los puedo reprender, pero son niños. Tengo que orar para que maduren, para que crezcan. Ellos ahorita no entienden. Hace algún tiempo una persona quiso debatir conmigo acerca de la Biblia y era absurdo lo que esta persona estaba queriendo debatir conmigo, y yo le pregunté: bueno, ¿en qué parte de la Biblia tú leíste eso que me estás diciendo? No, bueno, yo no he leído la Biblia, pero yo sé que. En ese momento paré de seguir con esa persona. Oiga, ¿cómo voy a hablar con alguien que nunca ha leído la Biblia? Y si alguien que apenas está empezando y quiere venir y debatir conmigo, ¿cómo cree usted? Es un niño. Hay personas que luego llegan a la iglesia y empiezan a juzgar. Incluso me juzgan a mí. ¿Por qué no les contesto? Porque son niños. El niño habla, piensa y juzga como niño. ¿Cuándo uno deja de ser niño? Bueno, uno crece cuando uno empieza a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia que esta es la leche que todo bebé debe de consumir, y esta es la leche no adulterada. Esto es lo que nos hace crecer, iglesia. El problema es que luego las iglesias dejan de leer la Biblia y por eso se vuelve un kinder. Se vuelve un kinder porque nadie crece y todo el mundo hace lo que quiere. Pero gloria a Dios que hay mucha gente aquí que lleva su devocional. Oiga, si usted no está haciendo el devocional de este mes, usted se está perdiendo la oportunidad de crecer como no tiene una idea. Porque el libro de los Romanos es uno de los libros más evangelísticos que hay en toda la Biblia. Romanos, Gálatas y Hebreos, si tú logras comprender esos 3 libros, tú puedes empezar a ser un buen evangelista. Porque el evangelio está ahí. Entonces yo les animo a que usted siga haciendo su devocional. Si no tiene un devocional, lea la Biblia. Agarre una Biblia de estudio y lea. Porque si no, usted seguirá hablando, pensando y juzgando como niño. Pero bueno, esto fue solamente un paréntesis. Recuerden que el apóstol Pablo, este versículo está en medio
de un capítulo donde está hablando acerca del amor. Muchas veces a usted y a mí nos cuesta creer que Dios nos ama por lo que estamos viviendo. A veces podemos pensar que Dios está enojado con nosotros por lo que estamos viviendo. Pero no, iglesia. No. Veamos el versículo 12, por favor. Versículo 12. Mire, dice el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo, oscuramente. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, los espejos de ese tiempo no eran como los espejos de ahora. En aquel tiempo los espejos se veía, era más la sombra que lo que se veía. Los espejos no eran tan claros como en la actualidad. Entonces, en aquel tiempo, el espejo se veía en sombra, se veía borroso. Y lo que dice es, ahora, en este tiempo, vemos por espejo oscuramente. Es decir, lo que estás viviendo ahorita no lo alcanzas a ver con claridad. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos la madurez para comprender el corazón del Padre aún. Porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros, iglesia. Cuando alguien me dice, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué tuve que despedir a este familiar? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué? Hay muchas cosas que yo no tengo una respuesta. Pero sé que en su momento Dios te dará la respuesta. En este momento no lo puedes entender. Estás viendo por un espejo sin claridad. Ves oscuramente, ves la pura sombra, ves borroso. Mas entonces veremos cara a cara. Es decir, un día te vas a dar cuenta por qué en este momento estás viviendo lo que estás viviendo. Ahorita no lo entiendes, pero un día sí lo vas a entender. Dice, ahora conozco en parte. Ahora conozco en parte. Es decir, cuando usted tiene una dificultad, usted solamente ve una parte de todo lo que Dios está haciendo. Usted no ve todo lo que Dios está haciendo. Usted solamente está viendo el problema. Usted ve una parte. Ahorita solo ve una parte. Cuando mi hija era pequeña, solo podía ver que yo no le compraba un dulce. Y bueno, a lo mejor ahorita siendo adolescente todavía no, porque todavía le gustan los dulces. Pero más adelante, ella me va a decir, papá, gracias, porque muchas veces no me permitiste que me excediera en esto. Usted solamente ahorita está viendo parte de lo que Dios está haciendo. Usted no ve el panorama completo. No lo veo yo ahorita completo. Pero entonces conoceré como fui conocido. Un día cuando mi hija crezca dirá, y cuando ella tenga sus propios hijos y vea a sus hijos hacer algún berrinche, dirá, ay caray, así era yo también. Ahora sé, ahora puedo conocer el corazón de mi papá. Un día ella va a conocer el corazón de su papá. Ella un día va a conocer mi corazón, no ahorita. Y tú ahorita quizás no puedes conocer el corazón de por qué Dios está permitiendo que vivas lo que estás viviendo. Pero un día seguramente te estarás tomando un café con tu esposo y estarán glorificando al Señor diciendo, wow, ¿te acuerdas por lo que pasamos?
¿Te acuerdas de dónde el Señor nos encontró? ¿Te acuerdas aquellos berrinches que hacíamos? ¿Te acuerdas todo lo que te dije? Y mira, aquí estamos, aquí seguimos. Dios nos ha seguido manteniendo. ¿Te acuerdas cuando estábamos quebrados, cuando no teníamos, cuando andábamos caminando? Y un día podrás entender el corazón de Dios, la voluntad de por qué el día de hoy tú y yo estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y entonces seguramente dejarás de decir: Señor, ¿por qué lo hiciste? Y lo cambiarás por un: Señor, gracias, gracias, gracias por lo que hiciste, porque si no fuera por eso, mi vida seguramente no sería la que ahora es. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Le damos fuerte a Dios, déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios.